tenías en donde Axel empezó a explorar y empezó a ver que podía encontrar algunas secuencias de virus, de qué parte de los restos eran y si influye de qué parte del, pues no sé cómo decirle, esqueleto, sacas la muestra, y si eso influye, bueno, para empezar, qué tan buen ADN te puedes encontrar y qué tan probable sea que encuentres ADN viral, porque, o sea, yo pienso, si me enfermo y me muero y luego me desentierran después de muchos años, o sea, ¿hay virus en mis huesos? Ujú. Sí, gracias por la pregunta. Hay como varias partes. Uno es, bueno, ¿de dónde se obtuvo? Creo que también a lo mejor debí haber empezado ahí. Estos eran individuos de un hospital colonial. Este hospital se llamaba Hospital San José de los Naturales en la Ciudad de México, y este concepto de los naturales se refería a nativos. Fue el primer hospital que se construyó en la Nueva España para la atención a naturales, entre comillas, que es la población nativa. Entonces, bueno, ya ahí hay como una primera pista. Bueno, si es un hospital, podríamos anticipar que a lo mejor la gente que estaba encontrada en ese contexto estaba enferma. Y en segundo lugar, el contexto arqueológico sugería que habían sido depositados al mismo tiempo varios cuerpos en estos entierros, básicamente como un tipo fosa común, ¿no? Entonces sabemos que en las epidemias esto se observa mucho en el registro arqueológico, o sea, no hay tiempo, hay tantas muertes simultáneas que no hay tiempo de enterrarlos todos ordenadamente, ¿no? Sino todos se van a la fosa. Bueno, ese es como el segundo indicio. Y respecto a exactamente de dónde lo obtuvimos, nosotros cuando queremos encontrar patógenos, que no era mi caso, estudiamos diente, porque el diente, la raíz de los dientes está vascularizada. Eso quiere decir que pasan venas por las raíces. Entonces, cualquier infección que tú tengas, si es sistémica, eso quiere decir que se va hasta tu torrente sanguíneo. Ya cuando las infecciones están muy, muy gruesas, pues la encuentras en tu sangre, ¿no? Y la sangre pasa por las raíces de los dientes. Y los dientes también, al mismo tiempo, son estructuras que súper protegen el DNA, porque pues son muy sólidas, muy densas. Y aunque no te interese estudiar patógenos, si solo quieres obtener DNA del hospedero o del humano, estudias dientes porque protege muy bien el DNA. Son estructuras muy densas. Creo que es el tejido como más denso que tenemos, después de un hueso petroso que está en el cráneo. Tal vez de huesos del oído. Pero bueno, lo obtuvimos de ahí y por esa razón pudimos encontrar los virus. Si hubiéramos estudiado a lo mejor el cráneo, ahí no hubiéramos encontrado virus. Wow, esto está súper interesante porque además, no sé qué piensen ustedes, pero aquí María ya, o sea, combinó historia, ya nos contó un poquito, pues, de que el primer hospital de la Nueva España, eso está bien padre, es como que no nada más llegó ahí y pues se puso a estudiar, ¿no? O sea, sabe de todo esto, miren nomás. Entonces, mi querida María, bueno, te iba a decir, fuiste a este hospital y sacaste a las muestras, pero justo te iba a preguntar cómo le hiciste, o sea, cómo fue el proceso para empezar a contestar estas preguntas, qué metodologías utilizaste, digo, a lo mejor pueden ser complejas, pero que nos las platiques un poquito cómo se hace y cómo se extrae, para pues obtener las respuestas o resultados, ¿no? De este artículo. Sí, pues mi interés en estudiar individuos de este hospital era porque, bueno, estos individuos se excavaron a principios de los 90, ya tenían mucho tiempo y estaban en una colección en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y algo que había llamado mucho la atención y ya se había publicado antes es que a pesar de que este hospital estaba designado como para la atención solamente de la población nativa, se encontraron muchos restos que morfológicamente parecían más bien ser de origen africano. Y a mí me interesaba y me sigue interesando mucho y trabajo en ello también el tema de afrodescendencia en México. Entonces yo dije, bueno, si pudiéramos tener acceso a estos individuos y estudiarlos, tal vez podemos ver de qué lugares de África estaban llegando los primeros africanos en llegar como parte del comercio transatlántico de esclavos, ¿no? a Nueva España. Entonces, así me interesé por esa colección y luego colaborando con arqueólogas y antropólogos físicos que ya habían estudiado esa colección, hicimos una propuesta al INA, al Consejo de Arqueología, y ellos aprobaron el proyecto. Es a lo mejor importante mencionar aquí que
que no podemos hacer estudios de ADN antiguo en muestras arqueológicas de México si no pasan por el INE y por su Consejo de Arqueología. Primero ellos tienen que aprobarlo. Entonces nos aprobaron con ese objetivo y luego ya hicimos la adenda de patógenos. Y pues a muy grandes rasgos, lo que se hace con estos, una vez que ya tienen los individuos, bueno, los muestreas, tomas los dientes, si puedes haces una réplica, porque como los vas a destruir y puede ser información valiosa, pues tratas de tener como guardar la mayor cantidad de información posible. Entonces si puedes haces una réplica o le tomas fotos por todos lados, cortas la raíz, haces una digestión, le llamamos una digestión, le ponemos enzimas para liberar el DNA que está en las células, en el diente, en la raíz, y después ese DNA, le llamamos, lo reparamos, porque como les decía, el DNA antiguo está un poco fragmentado, tiene como huequitos ahí, entonces lo reparamos, le ponemos otros pedazos de DNA en un proceso que llamamos construcción de librería, luego lo metemos a máquinas que leen ese DNA y después de que hacemos eso se viene toda una batería de análisis en la computadora, ¿no? Estas máquinas que secuencian nos dan las lecturas y lo que hacemos es todas esas lecturas compararlos con lo que está disponible en bases de datos para ver a qué se parecen más y hacemos un estudio de estas clasificaciones, que le llamamos clasificaciones taxonómicas, para ver si hay algún hit a un patógeno. Y bueno, así fue como identificamos los virus y después de eso Axel se aventó una batería de análisis más para pues lo que al final conformó el paper. O sea, mucho análisis. Muchos análisis. Okay. Muchos análisis. Sí, análisis, bueno, hacemos análisis de reconstrucción de genoma, análisis de profundidad. Eso básicamente es ver qué tantas veces cubrimos el genoma. Mientras más lo cubramos con estas lecturas que hicimos, pues mejor calidad. Luego hacemos análisis filogenéticos también. Y bueno, análisis le llamamos también de como datación, o sea, de fechamiento por filogenia. También eso es algo que hicimos, de estructura temporal. Muchas cosas que nos pedían los revisores también. Ya sabes lo que es la filogenia, ¿no, Paloma? Para estas alturas. Sí, ya, pero luego me preguntas. Bueno, para todos aquellos que no sepan muy bien de la filogenia, hemos hablado de los árboles filogenéticos, de que buscan relacionar historia evolutiva con descendencia común. Entonces, los árboles filogenéticos es la filogenia en la que habla María. Que yo sé que Paloma se acordaba perfectamente bien. Sí. La verdad, claro. Sí, la verdad sí se acordaba. Hemos hablado de esto. Sí, hemos hablado de esto varias veces. Pero a ver, ahora sí es tu pregunta, Mariana. ¿De cuántos individuos sacaron muestras? Sacamos muestras de 21 individuos del hospital y también teníamos acceso a muestras de otro sitio en Coyoacán. De ahí obtuvimos DNA de 7 individuos. Entonces, en total fueron 28. ¿De casualidad los de Coyoacán eran los que están en la Conchita, en la iglesia? Sí. Exactamente, son de la Conchita de Coyoacán. ¿Cómo está eso? ¿Hay individuos? ¿Hay gente? Ahí no sabía pues eso. No sé si quede gente porque ya excavaron un montón. Hicieron una renovación, bueno, creo que se estaba hundiendo o algo le estaba pasando al templo, se llama Templo de la Inmaculada Concepción, en el centro de Coyoacán. Y entonces se metieron a excavar y encontraron que había restos, o sea, desde prehispánicos hasta coloniales. Y unos de esos individuos fueron los que nosotros analizamos en nuestro proyecto también. Ok, ¿y pudieron recuperar virus de todos los individuos? No, del hospital, de los 21, recuperamos de 3 y de la Conchita de 1. Ah, ok. Entonces igual eso todavía reduce un poquito más y añade todavía más complejidad a todo esto. Bueno, y entonces comparan las secuencias que pueden rescatar de virus contra las secuencias de virus que ya conocemos porque se hacen bases de datos. ¿Y cuáles fueron los virus que encontraron? Pues encontramos en un individuo del hospital encontramos virus de hepatitis B y en 3 individuos más encontramos parvovirus B19. De estos 3, 2 eran del hospital y 1 era de la Conchita. Y pues pudimos reconstruir todo el genoma de estos
a partir de estos 4 individuos. Ok, ¿y cuáles dirías, María, que fueron los principales resultados de esta investigación? O sea, además de esto. Pues justamente con el análisis filogenético lo que pudimos ver es que por ejemplo en parvovirus existen actualmente 3 genotipos, genotipo 1, 2 y 3. El 1 se encuentra principalmente, está en todo el mundo en realidad. Se encuentra por todos lados ese genotipo 1. Genotipo se refiere como a un subconjunto de virus que también tienen como un origen común. Se parecen más entre sí que a los demás genotipos, por así decirlo. Entonces, el 1 está en todo el mundo. El 2 es uno que se cree que ya está desapareciendo. El 1 está en todo el mundo. El 2 es el que se cree que ya está desapareciendo. Se encuentra solo en población ya mayor de edad, de la tercera edad en el norte de Europa. Y el 3 se encuentra principalmente en África y se cree que tiene un origen en África. Entonces, lo que nos llamó muchísimo la atención es que estos 3 genomas de parvovirus justamente caían dentro de este genotipo 3. Es decir, que probablemente tenían un origen en África también. Se parecían más a cepas de África o de afrodescendientes en otros lugares del mundo que a los demás genotipos. Y nos pasó lo mismo con el genotipo del virus de hepatitis B. La hepatitis B también tiene varios genotipos, son bastantes, están ordenados por letras, A, B, C, D, etc. Y el que nosotros encontramos era más parecido al genotipo A. Y también ese genotipo A se cree que tiene un origen en África. Entonces fue pues muy interesante que justo estos análisis filogenéticos pudimos ver que estos virus, pues esa fue como la primera pista, ¿no? Que podían haber venido de África. Ok. Oye, y podemos rescatar o se sabe de esta época si hubo epidemias de hepatitis o parvovirus. Y yo la verdad, el parvovirus solo lo había escuchado en perros. No sabía que también nos podía dar a los humanos la... Sí, en perros y en gatos, ¿no? Sí, yo también. Lo único que sabía del parvovirus es que tenía que vacunar a mis perros para que no les diera. Pero ya estudiando un poco más de este parvovirus, bueno, y ahorita contesto tu otra pregunta de lo que aprendí sobre este virus, y también, como les comenté, fue una colaboración con mi colega Daniel Blanco, que es virólogo. Él me enseñó un montón de cosas conforme iba avanzando el proyecto. Pues el parvovirus es un virus que es bastante común, por lo menos hoy en día. La mayoría de las personas hemos tenido alguna infección por este parvovirus humano y puede ser como muy leve, puedes ni siquiera notar que te infectaste, o en los niños es muy común una enfermedad que se llama fifth disease, o no sé si se llame como quinta enfermedad, que aparecen nada más como unas ronchitas en los cachetes y ya. Hay casos en los que puede ser más grave, por ejemplo en embarazo. Si una mujer embarazada se infecta este virus, puede pasar al bebé y causar una enfermedad que se llama hidrops fetalis, que esa sí puede ser letal, puede infectar el hígado, los huesos, el corazón. Y también hay unos casos en los que puede ser muy grave en personas, en adultos, cuando se combina con, por ejemplo, anemia, inmunosupresión, hemorragias muy fuertes. Y esto es porque este virus infecta a las células que dan origen a nuestros glóbulos rojos, a nuestros eritrocitos. Entonces puede manifestarse como algo muy parecido a la anemia, porque sí, afecta a nuestras células rojas. Y bueno, se transmite también por vía aérea. Entonces, pues sí, hoy en día parece que no es así como algo que sea como muy grave, pero no sabemos tampoco en el pasado. Lo que sí sabemos que ocurrió en el pasado fue una epidemia súper fuerte que se llamó Cocolistli, como en 1545, poco después de la conquista. Fue la primera que mató a millones de personas. Y para esta epidemia no se sabe exactamente cuál fue el patógeno que causó el Cocolistli, pero murieron millones. O sea, como hay cálculos de 8 a 10 millones de personas que murieron con el Cocolistli. Y en este hospital del que obtuvimos los individuos, atendió a muchas víctimas de Cocolistli. Y lo que hizo Axel, que súper motivado e inteligente, fue, no sé por qué, irse a ver registros de autopsias de este hospital. Y es muy curioso porque los registros de estas autopsias, pues
de víctimas del cocolizli en específico, pues tienen descripciones así súper casi gore,